Abuela descubre secreto impensable de su yerno y nadie lo puede creer. La tarde parecía normal en el acogedor barrio de La Esperanza. Carmen, con su canasta de mimbre llena de galletitas recién horneadas, caminaba con paso seguro por la acera. Al llegar a casa de su hija, la risa de sus nietos jugando en el patio llenaba el aire. Todo estaba en su lugar, pero algo en el ambiente se sentía extraño, como un presagio. Su yerno, Joaquín, un hombre de éxito, siempre admirado por su dedicación y compromiso hacia su familia, esperaba en el despacho. Sin embargo, ese día, su actitud parecía diferente. Había algo en su mirada que hacía que Carmen frunciera el ceño. Mientras buscaba un lugar donde dejar la canasta, notó una hoja asomando de un mueble antiguo. Curiosa, se acercó para ver mejor. Era un diario. Su corazón se aceleró. No debería leerlo, pensó. Pero la curiosidad pudo más. Con manos temblorosas, tomó el cuaderno y lo abrió. Las palabras danzaban ante sus ojos, revelando una historia completamente distinta a la que conocía. Documentos de encuentros oscuros, nombres de figuras poderosas y amenazas sutiles se alineaban en cada página. Joaquín no era solo un esposo ejemplar. Había vínculos que lo unían a una red de corrupción y crimen organizado. Carmen sintió cómo un nudo se formaba en su garganta. ¿Por qué esto? ¿Por qué tenía que encontrarlo? Cada palabra parecía gritarle que su mundo estaba a punto de desmoronarse. ¿Debía confrontarlo? Los latidos en su pecho eran como tambores de guerra, pero en su mente, su hija y sus nietos danzaban como fantasmas, inseguros ante un futuro incierto. La imagen de Joaquín, sonriendo durante las fiestas familiares, se desvanecía, transformándose en una sombra que ahora la acechaba. Con cada línea leída, el temor se apoderaba de ella. ¿Y si Joaquín descubría que había leído su secreto? Una ola de miedo helado la recorrió. Se dio cuenta de que no solo jugaba con el escándalo de su yerno, sino con su propia vida y la de su familia. La atmósfera en el despacho se tornaba cada vez más densa, como si el aire se hiciera pesado con secretos y traiciones. Mientras el sol se ponía, lanzando destellos dorados a través de la ventana, Carmen sintió que algo en el exterior la estaba vigilando. Un murmullo sutil, una sombra que se movía, le hizo helar. La sangre, el peligro no solo estaba en las páginas del diario. Había una amenaza tangible, desde las sombras, siempre observándola. El tiempo se detuvo. Carmen sabía que debía tomar una decisión. ¿Confrontaría la verdad y arriesgaría todo? ¿O guardaría el secreto, ignorando la tormenta que se avecinaba? La respuesta no era clara, y la cercana sombra apenas comenzaba a acercarse. ¿Hasta dónde llegaría el secreto de Joaquín? ¿Y qué precio tendría que pagar Carmen por descubrirlo? Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La sombra se acercaba lentamente. Carmen sintió un escalofrío recorrer su espalda. No solo era el diario, era la inseguridad que ahora rodeaba cada rincón de su vida. Estaba a punto de decidir, cuando de repente la puerta del despacho se abrió violentamente. Joaquín apareció, su rostro pálido y los ojos desorbitados. «¡Carmen!», gritó, su voz cargada de una mezcla de miedo y desesperación. «¿Qué estás haciendo aquí?». La alegría del momento anterior se desvaneció, reemplazada por un aire de peligro.
Carmen, atrapada en la confusión, trató de ocultar el diario detrás de su espalda. ¿Acaso él ya sabía lo que había leído? Solo vine a ver a los niños, respondió, su voz temblando. Pero Joaquín no parecía convencido. Sus ojos pasaron de la preocupación a la furia en un instante. —¡No mientas! —bramó, avanzando hacia ella. —¿Encontraste algo que no deberías? La atmósfera se tensó como un arco a punto de soltar su flecha. Carmen sentía que el corazón le latía en la garganta. Y entonces el sonido de un golpe resonó en la puerta. Ambos se quedaron paralizados. Era como si el universo hubiera hecho una pausa. Un segundo más tarde, la puerta fue derribada con fuerza. 2 hombres vestidos de negro entraron, cara cubierta, ojos fríos como el acero. —Joaquín Fernández —uno de ellos exigió, señalando—. —Con un arma. Sabemos que tienes lo que buscamos. El aire pesado se llenó de gritos y movimiento. Carmen dio un paso atrás, su mente en caos. ¿Quiénes eran? ¿Qué quería Joaquín de ellos? Se dio cuenta de que el hombre al que consideraba parte de su familia no era solo un yerno respetable. Lo que había descubierto en el diario no era solo un secreto, sino una vida que estaba a punto de involucrarla en algo mucho más oscuro y peligroso. —No, yo no tengo nada —se defendió Joaquín, duda reflejada en su voz. Pero Carmen vio cómo su rostro se transformaba, como si un peso enorme estuviera a punto de romperlo. —No nos hagas perder el tiempo. El segundo hombre habló, su tono impasible. Tienes 5 segundos para entregarnos el archivo, o te quedas sin brazos. Carmen sintió que se desmoronaba. En su mente, la imagen de su hija y los pequeños jugaban y reían. Ahora se desdibujaba en un mar de confusión y pánico. ¿Acaso Joaquín había estado atrapado en esa red criminal y su familia solo era una fachada? Antes de que pudiera procesarlo, Joaquín sacó algo del escritorio, un paquete envuelto en papel marrón. —Aquí está —gritó, pero su voz sonaba desfalleciente. Los hombres no mostraron piedad mientras se lo arrebataban de las manos. Carmen sintió un nudo en el pecho. Uno de los hombres se giró, mirando a Carmen con desprecio. —Tú, señora, no sabes en qué te has metido. Su voz profunda sonó como un eco de advertencia. Y en un giro inesperado, el hombre sonrió. Pero pronto. —Lo sabrás. Todo lo que creías, todo lo que conocías, ahora está en juego. El frío le recorrió la piel. La vida que había conocido se desmoronaba alrededor de ella. Mientras el sol se ocultaba, una certeza aterradora envolvió a Carmen. Su familia ya no era lo que parecía, y su yerno era un extraño en su propia casa. Cuando la puerta se cerró tras los hombres, un silencio pesado se instaló en el despacho. Joaquín, al borde del colapso, miró a Carmen, sus ojos llenos de dolor y arrepentimiento. Carmen, pero ella no podía soportar su mirada. Las palabras que no se dijeron colgaban en el aire. La pregunta crucial surgía en su mente. ¿Qué secretos más se ocultaban tras la fachada de la familia perfecta? Puede que Carmen, en su búsqueda de la verdad, descubriera algo aún más devastador. La sombra se cernía sobre ellos, y el desastre apenas comenzaba a desvelarse. Carmen se quedó paralizada. El silencio en el despacho era tan pesado que parecía aplastarla. Joaquín, con su rostro desencajado, la miraba como si intentara buscar en sus ojos alguna respuesta, alguna señal de que todo iba a estar bien. Pero nada estaba bien. Su mundo había dado un vuelco y ahora todo era confusión y miedo. —¿Qué fue lo que encontraste? —preguntó Joaquín, su voz temblando. La desesperación en sus ojos era térmica, palpable. Ella quería gritar que había descubierto su oscuro secreto, pero no podía. Las palabras se quedaron atoradas en su garganta. De repente, un ruido estruendoso la sacó de su trance. Era como si un trueno hubiera estallado en el interior de la casa. Ambos se giraron hacia la puerta, y Joaquín, con un gesto instintivo, trató de proteger a Carmen.
pero ella ya sabía que no había lugar seguro. —¡Mierda! ¿No entiendes lo que has hecho? —dijo Joaquín, su voz entrecortada. Su rostro se llenó de pánico, y de repente la realidad golpeó a Carmen como un balde de agua fría. Joaquín no solo tenía secretos, estaba metido en algo mucho más profundo y peligroso. El estallido de la puerta generó un eco horrible. Era otro hombre, alto y musculoso, con cara cubierta y ojos que brillaban con una ira inusual. —¡Grita, Joaquín! Y Carmen sintió que el aire en sus pulmones se volvía escaso. Joaquín dio un paso al frente. —No te atrevas a tocarla. Su voz era firme, decidida, pero desgarrada. Lo que sea que hubiera hecho para involucrarse con este tipo estaba claro. Su vida estaba en juego, y la de su familia también. Antes de que pudiera reaccionar, Carmen vio un destello de metal. El hombre que entró llevaba un arma y apuntó directamente hacia Joaquín. —Eres un traidor. Sabías que esto llegaría, y ahora tendrás que hacerlo pagar. Carmen sintió que su corazón se hundía. Junto a la amenaza, un detalle inesperado la atravesó como un rayo. El hombre no estaba solo. Desde la sombra del pasillo aparecieron más figuras. Cada una de ellas llevaba un rostro conocido, pero distorsionado por el miedo y la traición. Eran familiares de Joaquín, personas que ella había visto en todas las fiestas, en cada reunión familiar. Pero ahora sus miradas eran silenciosas, acusadoras. —¿Qué está pasando? Carmen murmuró con lágrimas a punto de brotar. Joaquín solo tenía tiempo para una última mirada tranquila, una mirada que prometía respuestas que nunca llegarían. —Carmen, yo. El hombre de la puerta interrumpió. —Calla, no hay tiempo para tus mentiras, Joaquín. Tienes un amigo en la cárcel y está confesando todo lo que sabe. Y tú nos traicionaste. A cada palabra de su adversario, Carmen sentía que el vacío se expandía a su alrededor. —Espera. Carmen preguntó con una voz casi apagada. —¿Traición? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué ha hecho Joaquín? —Cállate, señora. El ladrón se volvió hacia ella, su voz cortante como un cuchillo. —No tienes ni idea de lo que estás diciendo. A nosotros no nos vas a contar nada. Y en un giro dramático, el hombre sacó un teléfono de su bolsillo. —Vamos a hacer una videollamada —dijo con una sonrisa siniestra—. Es hora de que veas con tus propios ojos lo que has estado ignorando. Al presionar un botón, una pantalla se iluminó, revelando la cara de un joven. Carmen lo reconoció de inmediato. Era uno de los mejores amigos de Joaquín, un tipo que siempre había sido considerado de confianza. Pero en su mirada había un rayo de delación. —¿Qué está pasando aquí? —preguntó el amigo. Su tono era frío y directo. —Joaquín, no tienes idea de lo que has hecho. Ahora todos saben de tu traición. Carmen sintió que su mundo entero se desmoronaba. El amor que creía que conocía se había convertido en una maraña de mentiras y engaños. De repente, las risas de sus nietos en el patio parecieron un eco lejano, una memoria que ya no existía. Su corazón se llenó de terror. ¿Sobre qué se trataba todo esto? ¿Por qué no podía entender? Y sin embargo, había una imagen clara. La sombra de Joaquín ya no era la de un esposo perfecto, sino la de un hombre que la había arrastrado a un abismo sin final. Mientras la pantalla seguía proyectando revelaciones, la pregunta que lo abarcaba todo flotaba en el aire. ¿Hasta dónde llegaría la mentira? ¿Podría alguna vez confiar de nuevo en él? A medida que el caos se desataba a su alrededor, Carmen se dio cuenta de que su vida jamás sería la misma. Y en ese momento, un ruido sordo resonó en el fondo, una sirena. Olifial que se acercaba rápidamente. El destino de todos estaba a punto de cambiar. ¿Realmente podría enfrentarse a la verdad de Joaquín? Carmen sintió que el mundo se desmoronaba ante sus ojos. La pantalla del teléfono proyectaba la imagen del amigo de Joaquín, y cada palabra de traición
Era como un puñetazo en el estómago. ¿Traición? ¿Qué significa esto? Gritar. Pero se quedó paralizada, con la mente dando tumbos. Joaquín tomó aire. Su cara pálida como un lienzo. No, no es lo que piensas, trató de decir, pero el hombre en la puerta lo interrumpió. ¡Cállate! Ya no hay excusas, Joaquín. Tu amigo está hablando, y ya no hay vuelta atrás. La tensión crecía. Carmen quería saber, quería entender, pero todo parecía un torbellino. La sirena de la policía se hacía más fuerte, resonando como un eco aterrador. Todo estaba a punto de estallar. El hombre hizo un gesto con el arma, y Carmen sintió que su corazón se detenía. Escucha bien, Joaquín. Lo que tenemos aquí es más grande de lo que piensas. Eras el más confiable, pero te has convertido en un estorbo, dijo, su voz fría como el acero. Carmen miró a Joaquín. Su rostro estaba inundado de miedo, pero algo más había. Era como si una sombra oscura empezara a cubrirlo. Miriam, la mejor amiga de su hija, irrumpió en el despacho de repente. «Carmen, no estés aquí, lárgate», gritó, y en sus ojos había una mezcla de pavor y determinación. «Miriam, ¿qué haces aquí?» La confusión invadió la habitación. Las palabras escapaban de su boca sin control. Miriam avanzó y el tipo de la puerta se giró hacia ella. «¿Quién te dio permiso de entrar?», gritó, pero Miriam ya había sacado su teléfono. «No te acerques, yo tengo todo grabado, la policía ya viene». Carmen no podía creerlo. Sus propias emociones se amontonaban por dentro. ¿Por qué estaban en el mismo lugar? ¿Y qué estaba pasando realmente? Entonces algo estalló. Fue una explosión de gritos, un choque de cuerpos. Joaquín se movió rápido, tratando de proteger a Carmen, pero el hombre de la puerta empujó a Miriam con fuerza. «¡No!», Carmen gritó, mientras Miriam caía al suelo. Al instante el caos se apoderó del despacho. La puerta fue violentamente derribada y el sonido retumbó. Y ahí estaban, policías, armas desenfundadas, gritos de manos arriba, resonando por todas partes. La habitación se llenó de uniformes y caos, y en un instante todo se tornó confuso. Carmen sintió la adrenalina correr por sus venas. La situación se había escalado de forma inimaginable. «¡Todos al suelo!», gritó un oficial, mientras otros contenían al hombre de negro, que ahora era presionado contra el suelo. Joaquín, con los ojos desorbitados, parecía un niño asustado. «Carmen, yo no sabía que esto iba a pasar». Su voz era un susurro tan quebrada que dolía. Y entonces, en medio de la confusión, algo cambió. Un grito desgarrador surgió de la parte trasera del despacho. «¡Mami, ayúdame!». La voz de uno de los nietos de Carmen la atravesó como un rayo. Era como si el suelo se abriera bajo sus pies. El trauma, el horror y el caos estaban a punto de marcar un nuevo capítulo en su vida. Carmen se giró. La urgencia la empujó a moverse. Amaba a sus nietos más que nada. «¡A los niños!», gritó, rompiendo el cerco de pánico. Pero Joaquín la sujetó. «No, Carmen, es peligroso». Sin embargo, el grito resonante de su nieto era más fuerte, y en el caos perdió de vista a Joaquín al intentar salir del despacho. ¿Había algo más que no sabía? La sombra de un secreto no revelado lo cubría todo. ¿Qué tenía Joaquín realmente que ver con esto? El mundo giraba a su alrededor, y mientras el caos continuaba, Carmen sintió que algo se encendía dentro de ella. La verdad no podría esconderse mucho más tiempo, y en el fondo de su corazón empezaron a aparecer preguntas que no podían ser ignoradas. Pero no. Más aterrador de todo era el tiempo. La sirena de la policía se hacía más suave y distante, y sabía que en cuestión de segundos su vida podría cambiar para siempre. ¿Qué pasaría con Joaquín en medio de esa tormenta? ¿Realmente quería saber la verdad, incluso si eso significaba perder todo lo que amaba? Carmen sintió que el mundo se desmoronaba ante sus ojos. La imagen de su nieto gritándole desde otro lugar de la casa la atravesó como un rayo. La sirena de la policía hacía eco en su mente, pero el miedo
La llevó directo a la ventana. Joaquín, con los ojos desorbitados, parecía no comprender la gravedad de lo que estaba en juego. El hombre frente a ellos se movía inquieto, la tensión palpable. «Tienes 5 segundos, Joaquín. Entrégalo, que nos prometiste y no saldrán heridos». Apretó el arma en su mano y Carmen sintió la urgencia correr por sus venas. «Carmen, no te muevas», le gritó Joaquín. Pero el caos la cegaba. Parándose entre él y el atacante, su corazón palpitaba con la desesperación de una madre. «Déjalos en paz», gritó, cada palabra brotando de su alma. Pero el otro, con una sonrisa burlona, miró a Joaquín como si supiera un secreto devastador. «Sabemos que tienes algo que no debías tener». Entonces, de repente, una explosión resonó en la parte trasera del despacho. Un cristal estalló, y Carmen dio un paso atrás, con el corazón en la boca. Todo era un caos. Gritos, armas desenfundadas, su mente en un torbellino. Y entre la confusión, la imagen de sus nietos ocupaba cada rincón de su pensamiento. «Y si me haces daño a mí, también lo harás a ella», Joaquín exclamó, con una desesperación que solo hacía que todo fuera más inquietante. Sin saber hacia dónde mirar, Carmen sintió algo en su bolsillo. Un pequeño dispositivo de grabación que siempre había llevado consigo. Sin pensarlo, lo lanzó a la habitación, esperando que pudiera servir de algo. El ruido atrajo la atención del hombre armado. «¿Qué fue eso?», gritó, distrayéndose un instante. En ese segundo, un grito desgarrador del pasillo hizo eco. «¡Ayuda!». Carmen quería gritar que todo iba a estar bien, pero las palabras estaban heladas en su garganta. Entonces, en un instante que pareció eterno, la voz de su hija se alzó tras los gritos. «Mai, soy yo, déjalos ir», y la habitación se volvió un escenario de confusión. Todos los rostros se tornaron hacia la entrada. A su hija, de pie pálida y temblorosa al notar que su madre estaba en peligro. Y lo más aterrador, junto a ella había un niño pequeño en brazos, el nieto de Carmen, quien miraba con ojos grandes, llenos de miedo. Los habían encontrado. Pero, ¿cómo había llegado hasta allí? «¿Qué haces aquí?», preguntó Joaquín, su voz más débil que nunca. Pero no podían distraerse. Un nuevo peligro se cernía. Y el hombre que antes había estado atento a Joaquín, ahora dirigía su mirada hacia la escena familiar. «¿Quién es ese niño?», preguntó, su tono frío y calculador. Carmen sintió que sus tripas se retorcían. La familia ya no era solo un refugio. Ahora era un objetivo. «Suéltame». «Familia, no tiene nada que ver con esto». La rabia se convirtió en un grito que reverberó contra las paredes del despacho, y en un giro dramático, el hombre lanzó una mirada entre Joaquín y su hija, una sonrisa de satisfacción iluminando su rostro. «Parece que la familia también tiene oscuros secretos», dijo el hombre, y Carmen sintió que el aire le faltaba. Enfrentándose a Joaquín, el atacante continuó. «No es cierto, Joaquín, siempre jugando en la línea». «¿Pero tu esposa?». «Oh, eso es algo que no te esperabas». Carmen miró a Joaquín. ¿Qué quería decir? La confusión se convirtió en terror cuando una sombra se cernió sobre ellos. «El registro es claro, Joaquín. Tu familia no es inocente. Todo se podía prever, y ahora ellos sufrirán las consecuencias». «No», gritaron todos, al unísono, pero la estrada era feroz. Antes de que pudieran hacer algo, el hombre hizo un gesto con el arma, los ojos brillando con locura. «Todo el mundo se queda donde está. Y tú, Joaquín, dímelo, ¿lo has guardado bien? Porque si no, la verdad podría salir a la luz, y no sería agradable». Carmen sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. A cada palabra, cada revelación, el peso de los secretos pasaba de Joaquín hacia ella. Esa era la verdad oscura, a donde ella había creído que estaba seguro, a donde su familia había estado protegida. Joaquín y su hija involucrados en el mismo engorroso lío del que ella jamás imaginó. La imagen de su nieto, pequeño e inocente, en brazos de su hija, le rompió el corazón.
Todo lo que creía conocer se convirtió en humo y sombras. Una venganza abierta, un secreto a punto de ser revelado. El aire comenzó a espesarse, y entre la confusión de rostros, gritos y revelaciones desgarradoras, el verdadero horror parecía estar aguardando en las sombras. Carmen no sabía si estaba lista para enfrentar una verdad que daría un giro total a todo lo que había sido su vida. Mientras el hombre reía, anunciándoles que muy pronto todo caería. El caos se cierne sobre ellos. ¿Qué secretos oscuros esperaba la noche? ¿Y a quién podría realmente confiar en estos momentos de tormenta? La desesperación invadió la habitación, y Carmen supo que lo peor aún estaba por venir. Carmen sintió que el mundo se desmoronaba ante sus ojos. La imagen de su nieto gritándole. Desde otro lugar de la casa la atravesó como un rayo. La sirena de la policía hacía eco en su mente, pero el miedo la llevó directo a la ventana. Joaquín, con los ojos desorbitados, parecía no comprender la gravedad de lo que estaba en juego. El hombre frente a ellos se movía inquieto, la tensión palpable. «Tienes 5 segundos, Joaquín. Entrega lo que nos prometiste y no saldrán heridos». Apretó el arma en su mano, y Carmen sintió la urgencia correr por sus venas. «¡Carmen, no te muevas!», le gritó Joaquín, pero el caos la cegaba. Parándose entre él y el atacante, su corazón palpitaba con la desesperación de una madre. «¡Déjalos en paz!», gritó, cada palabra brotando de su alma. Pero el otro, con una sonrisa burlona, miró a Joaquín, como si supiera un secreto devastador. «Sabemos que tienes algo que no debías tener». Entonces, de repente, una explosión resonó en la parte trasera del despacho. Un cristal estalló, y Carmen dio un paso atrás, con el corazón en la boca. Todo era un caos. Gritos, armas desenfundadas, su mente en un torbellino. Y entre la confusión, la imagen de sus nietos ocupaba cada rincón de su pensamiento. «Y si me haces daño a mí, también lo harás a ella», Joaquín exclamó, con una desesperación que solo hacía que todo fuera más inquietante. Sin saber hacia dónde mirar, Carmen sintió algo en su bolsillo, un pequeño dispositivo de grabación que siempre había llevado consigo. Sin pensarlo, lo lanzó a la habitación, esperando que pudiera servir de algo. El ruido atrajo la atención del hombre armado. «¿Qué fue eso?», gritó, distrayéndose un instante. En ese segundo, un grito desgarrador del pasillo hizo eco. «¡Ayuda!». Carmen quería gritar que todo iba a estar bien, pero las palabras estaban heladas en su garganta. Entonces, en un instante que pareció eterno, la voz de su hija se alzó tras los gritos. «¡Mami! ¡Soy yo! ¡Déjalos ir!». Y la habitación se volvió un escenario de confusión. Todos los rostros se tornaron hacia la entrada. A su hija, de pie, pálida y temblorosa al notar que su madre estaba en peligro. Y lo más aterrador, junto a ella había un niño pequeño en brazos, el nieto de Carmen, quien miraba con ojos grandes, llenos de miedo. Los habían encontrado, pero ¿cómo había llegado hasta allí? «¿Qué haces aquí?», preguntó Joaquín, su voz más débil que nunca. Pero no podían distraerse. Un nuevo peligro se cernía, y el hombre que antes había estado atento a Joaquín ahora dirigía su mirada hacia la escena familiar. «¿Quién es ese niño?», preguntó, su tono frío y calculador. Carmen sintió que sus tripas se retorcían. La familia ya no era solo un refugio, ahora era un objetivo. «Suelta a mi familia. No tienen nada que ver con esto». La rabia se convirtió en un grito que reverberó contra las paredes del despacho. Y en un giro dramático, el hombre lanzó una mirada entre Joaquín y su hija, una sonrisa de satisfacción iluminando su rostro. «Parece que la familia también tiene oscuros secretos», dijo el hombre, y Carmen sintió que el aire le faltaba. Enfrentándose a Joaquín, el atacante continuó. «¿No es cierto, Joaquín? Siempre jugando en la línea. Pero tu esposa... Oh, eso es algo que no te esperabas».
Carmen miró a Joaquín. ¿Qué quería decir? La confusión se convirtió en terror cuando una sombra se cernió sobre ellos. El registro es claro, Joaquín. Tu familia no es inocente. Todo se podía prever, y ahora ellos sufrirán las consecuencias. ¡No! Gritaron todos al unísono. Pero la estrada era feroz. Antes de que pudieran hacer algo, el hombre hizo un gesto con el arma, los ojos brillando con locura. Todo el mundo se queda donde está. Y tú, Joaquín, dímelo. ¿Lo has guardado bien? Porque si no, la verdad podría salir a la luz, y no sería agradable. Carmen sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. A cada palabra, cada revelación, el peso de los secretos pasaba de Joaquín hacia ella. Esa era la verdad oscura, a donde ella había creído que estaba seguro, a donde su familia había estado protegida. Joaquín y su hija involucrados en el mismo engorroso lío del que ella jamás imaginó. La imagen de su nieto, pequeño e inocente, en brazos de su hija, le rompió el corazón. Todo lo que creía conocer se convirtió en humo y sombras. Una venganza abierta, un secreto a punto de ser revelado. El aire comenzó a espesarse, y entre la confusión de rostros, gritos y revelaciones desgarradoras, el verdadero horror parecía estar aguardando en las sombras. Carmen no sabía si estaba lista para enfrentar una verdad que daría un giro total a todo lo que había sido suya. Vida. Mientras el hombre reía, anunciándoles que muy pronto todo caería, el caos se cierne sobre ellos. Entonces escuchó un sonido que retumbó como un trueno. La puerta principal se abrió de golpe. Entra un hombre, alto y robusto, con una firmeza que hacía temblar el suelo. Su rostro tenía una mueca de determinación. ¡Alto! ¡Policía! Su voz resonó en la habitación, y el caos se congeló. La sorpresa llenó la cara del hombre armado, quien bajó el arma brevemente. Este nuevo visitante miró a Carmen de una forma intensa. «Carmen, no estás sola». Tras él, el equipo de la policía hizo su entrada, pistolas listas, en una clara decisión de acabar con la amenaza. Pero el giro llegó casi de inmediato. «Es un engaño. No saben quién es realmente este hombre», gritó Joaquín, su voz llena de angustia y pánico. «Los secretos que él guarda son más oscuros de lo que creen». El hombre que entró, la autoridad que traía esperanza, se volvió hacia Joaquín. «¿Qué estás diciendo? ¿Qué sabes?», le exigió, y en ese momento todo se precipitó. Carmen vio los ojos de Joaquín llenarse de una mezcla de miedo y revelación. Él es el verdadero culpable. Yo solo era su peón. Todo era parte de su plan. El aire se volvió helado, y Carmen sintió que su mundo se rompía una vez más. Las sombras que la acechaban eran más oscuras de lo que había imaginado. Entonces, antes de que pudiera procesarle qué significaba eso, la figura del hombre armado se volvió hacia ella y dijo: «Esto no ha terminado. Carmen, hay cosas que aún no sabes». La confusión y el horror invadieron la habitación. La policía tomó control, pero en el fondo de su corazón, Carmen sabía que el verdadero enfrentamiento apenas comenzaba. Había secretos que debían salir a la luz, oscureciendo aún más el camino que tenía por delante. ¿Quién era realmente Joaquín? ¿Y cómo podría Carmen salir de esta pesadilla en la que una familia perfecta se había convertido en una trampa mortal? La verdad retumbaba en su mente, esperando a ser descubierta entre las sombras. Carmen sintió cómo todo su mundo se desmoronaba. La imagen de su nieto, aquel ser tan pequeño y vulnerable, la atravesó como un rayo cuando su hija apareció en la puerta. El hombre que había amenazado sus vidas sonreía con malicia, como si disfrutara de la confusión que reinaba en la habitación. «¿Qué haces aquí?», murmuró Joaquín, mostrando una mezcla de temor y rabia. Su rostro palideció aún más, como si todo el color de su ser se hubiera esfumado. «Momento, ¿qué significa todo esto?», Carmen gritó, sus manos temblando con la angustia que la invadía.
La atmósfera estaba cargada de tensión, como un resorte a punto de romperse. El hombre armado se volvió hacia la hija de Carmen. Quien sostenía a su pequeño. ¿Quién pensabas que ibas a salvar, señora? Su familia es el combustible en este juego, dijo. Su tono era helado. Los policías, paralizados en la entrada, observaban todo como si fueran actores en un drama donde no había un claro protagonista. ¡Deténganse!, gritó uno. Pero el caos era palpable. Nadie sabía qué hacer. Y en ese punto, Joaquín hizo algo inesperado. «No, tú no tienes que involucrarte», exclamó, mirando a su esposa directamente. «Si algo le pasa a mi familia, yo no podré perdonármelo». Carmen sintió que su corazón latía como un tambor. «¿Qué estás diciendo, Joaquín?», ella exigió. «¿Qué sabes de esto? Ya no hay secretos». Justo cuando Joaquín abrió la boca para responder, el hombre de negro hizo un movimiento brusco, apuntando su arma a la hija de Carmen. «Cierra esa boca y dímelo, Joaquín. Sabes que todo se termina aquí. La culpa no solo es tuya». Carmen dio un paso atrás, el horror invadiendo su mente. ¿Qué verdad estaba oculta en todo esto? La confusión se volvió un torbellino, y de repente sonó un teléfono, un dispositivo que había caído al suelo, desconocido para todos. Se hizo el silencio. Todos los ojos se posaron sobre el objeto. El ruido en la habitación se desvaneció, y solo se escuchaba el zumbido lejano de las sirenas. «¿Qué es eso?», preguntó el hombre, acercándose incluso más, mientras la mirada de Joaquín se volvía desesperada. «Dímelo, Joaquín. ¿Dónde está la información?». Lo que pasó a continuación fue simplemente surrealista. Joaquín, en un acto de pura desesperación, se lanzó hacia el hombre armado. «No, no harás daño a mi familia». El impacto fue un instante de caos. El hombre perdió el equilibrio y el arma se disparó. Carmen sintió que el tiempo se detenía cuando el proyectil cruzó el aire. Un grito desgarrador atravesó la habitación. Pero no era el grito de Joaquín. Era su madre, quien había llegado justo a tiempo para ver la tragedia. El hombre se tambaleó hacia atrás mientras Joaquín se aseguraba de atrapar a Carmen, protegerla a toda costa. «Mamá, no, tú no», logró susurrar Joaquín, su voz transformándose en un eco de impotencia y culpa. Carmen miró aterrorizada, y en el instante eterno que siguió, la revelación dolorosa golpeó con fuerza. La madre de Joaquín, con una mirada de horror, tenía entre sus manos un objeto, una grabación previsora que podría cambiarlo todo. «¿Qué estás haciendo aquí, mamá?». La desesperación y la traición invadían la pregunta de Joaquín, mientras su madre, pálida y temblando, levantaba el dispositivo. Los ojos de Carmen se abrieron como platos. «¿Qué es eso? ¿Qué tienes ahí?». «No puede ser», murmuró Joaquín, su voz quebrada. La risa burlona del hombre armado resonó de nuevo. «No lo entienden, ¿verdad? Las cosas son mucho más complicadas de lo que piensan. Esta familia tiene más secretos de los que pueden manejar». La atmósfera se espesaba, y en ese mar de revelaciones y traiciones, Carmen sintió que el suelo se movía. Cada rincón de su vida había estado tejido con hilos de mentiras. ¿Hasta dónde la traición había llegado? La figura sombría de su yerno se cernía sobre ella. Su rostro empezaba a desdibujarse. En ese momento, el caos se transformó en un lugar de decisiones y revelaciones que cambiarían todo. Justo cuando todo parecía una espiral sin retorno, una explosión de luces iluminó el despacho y los gritos de la policía anunciaron la llegada. Todo el mundo al suelo. Pero lo que realmente pesó en el aire fue la pregunta que atravesó la mente de Carmen. ¿Qué secretos pudo haber ocultado Joaquín que eran tan peligrosos que habían llevado a su familia a esta pesadilla? ¿Serían las verdades reveladas aún más desgarradoras? Una sombra se cernía sobre ellos. Pero ahora, con la verdad a la vista, el vuelo hacia lo desconocido apenas comenzaba.
El futuro de su familia no era solo incierto. Se encontraba roído de misterios y verdades peligrosas que estaban a punto de estallar. ¿Podrían aún encontrar la redención en medio de este caos? Carmen sintió como todo su mundo se desmoronaba. La imagen de su nieto, aquel ser tan pequeño y vulnerable, la atravesó como un rayo, cuando su hija apareció en la puerta. El hombre que había amenazado sus vidas sonreía, con malicia, como si disfrutara de la confusión que reinaba en la habitación. —¿Qué haces aquí? —murmuró Joaquín, mostrando una mezcla de temor y rabia. Su rostro palideció aún más, como si todo el color de su ser se hubiera esfumado. —¡Momento! ¿Qué significa todo esto? Carmen gritó, sus manos temblando con la angustia que la invadía. La atmósfera estaba cargada de tensión, como un resorte a punto de romperse. El hombre armado se volvió hacia la hija de Carmen, quien sostenía a su pequeño. —¿Quién pensabas que ibas a salvar, señora? Su familia es el combustible en este juego —dijo. Su tono era helado. Los policías, paralizados en la entrada, observaban todo como si fueran actores en un drama, donde no había un claro protagonista. —¡Deténganse! —gritó uno. Pero el caos era palpable, y en ese punto Joaquín hizo algo inesperado. —No, tú no tienes que involucrarte —exclamó, mirando a su esposa directamente. Si algo le pasa a mi familia, yo no podré perdonármelo. Carmen sintió que su corazón latía como un tambor. —¿Qué estás diciendo, Joaquín? —exigió. —¿Qué sabes de esto? Ya no hay secretos. Justo cuando Joaquín abrió la boca para responder, el hombre de negro hizo un movimiento brusco, apuntando su arma a la hija de Carmen. —Cierra esa boca y dímelo, Joaquín. Sabes que todo se termina aquí. La culpa no solo es tuya. Carmen dio un paso atrás, el horror invadiendo su mente. ¿Qué verdad estaba oculta en todo esto? La confusión se volvió un torbellino y de repente sonó un teléfono. Un dispositivo que había caído al suelo, desconocido para todos. Se hizo el silencio. Todos los ojos se posaron sobre el objeto. El ruido en la habitación se desvaneció y solo se escuchaba el zumbido lejano de las sirenas. —¿Qué es eso? —preguntó el hombre, acercándose incluso más mientras la mirada de Joaquín se volvía desesperada. —Dímelo, Joaquín. ¿Dónde está la información? Lo que pasó a continuación fue simplemente surrealista. Joaquín, en un acto de pura desesperación, se lanzó hacia el hombre armado. No harás daño a mi familia. El impacto fue un instante de caos. El hombre perdió el equilibrio y el arma se disparó. Carmen sintió que el tiempo se detenía cuando el proyectil cruzó el aire. Pero no era el grito de Joaquín. Era su madre, quien había llegado justo a tiempo para ver la tragedia. El hombre se tambaleó hacia atrás mientras Joaquín se aseguraba de atrapar a Carmen, protegerla a toda costa. —Mamá, no —logró susurrar Joaquín, su voz transformándose en un eco de impotencia y culpa. Carmen miró aterrorizada, y en el instante eterno que siguió, la revelación dolorosa golpeó con fuerza. La madre de Joaquín, con una mirada de horror, tenía entre sus manos un objeto, una grabación previsora que podría cambiarlo todo. —¿Qué estás haciendo aquí? —Mamá. La desesperación y la traición invadían la pregunta de Joaquín, mientras su madre, pálida y temblando, levantaba el dispositivo. Los ojos de Carmen se abrieron como platos. —¿Qué es eso? ¿Qué tienes ahí? —No puede ser —murmuró Joaquín, su voz quebrada. La risa burlona del hombre armado resonó de nuevo. —No lo entienden, ¿verdad? Las cosas son mucho más complicadas de lo que piensan. Esta familia tiene más secretos de los que pueden manejar. La atmósfera se espesaba, y en ese mar de revelaciones y traiciones, Carmen sintió que el suelo se movía. Cada rincón de su vida había estado tejido con hilos de mentiras. ¿Hasta dónde había llegado la traición de Joaquín? Pero en ese momento, la madre de Joaquín, con un temblor en la voz, pronunció lo que nadie esperaba. —Joaquín,
Eres adoptado. El tiempo se detuvo. El aire se volvió pesado. Carmen sintió que se le cortaba la respiración. ¿Qué? Fue lo único que pudo balbucear, mientras sus ojos se fijaban en Joaquín. Los murmullos envolvieron la habitación. El hombre armado sonrió, disfrutando del espectáculo. ¿No le resulta divertido? Una bomba familiar, y solo acaban de empezar a descubrirla. Carmen miró a su yerno, buscando cualquier signo de desmentido, pero él estaba paralizado, aturdido. No, no puede ser, susurró. Lo sabía, pero nunca lo dije porque creí que era por tu bien. Querían que estuvieras a salvo, dijo su madre, casi a punto de quebrarse. Carmen no podía asimilarlo. La verdad enredada, tan inesperada. Los ojos de Joaquín reflejaban una mezcla de pérdida y confusión. ¿Quién soy realmente? ¿Quiénes somos? Mientras la realidad comenzaba a sentarse, la sirena de la policía se volvía cada vez más fuerte. Carmen sabía que lo que había comenzado como una tarde tranquila se había convertido en un laberinto de engaños, donde cada revelación solo traía más preguntas. ¿Qué significado tendría ahora su familia? ¿Qué secretos saldrían? A la luz con cada nuevo giro, el caos era solo el principio de algo mucho más oscuro, y el futuro parecía más incierto que nunca. Carmen sintió cómo el aire se tornaba pesado. La revelación de que Joaquín era adoptado estaba en el aire como un trueno. Todo el mundo se quedó en silencio, y ella solo podía pensar en lo devastador que era aquel momento. La confusión reinaba, y mientras buscaba respuestas, el hombre armado sonrió, disfrutando de la catástrofe. Ya ven, esto es lo que pasa cuando se ocultan secretos, dijo él, sus ojos brillando como los de un depredador. Joaquín se tambaleó un poco, buscando apoyo en la pared, mientras su madre lo miraba con una mezcla de desesperación y compasión. ¿Por qué no me lo dijiste?, murmuró Joaquín, mientras su voz se quebraba. ¿Por qué me lo ocultaron? Era para protegerte, respondió su madre, pero el dolor en su voz no podría borrar la confusión que lo envolvía. Carmen los miraba, sin saber si debía intervenir o dejar que se desahogaran. Cada palabra jugaba con su mente, como si las piezas de un rompecabezas revelaran un cuadro aterrador. «Basta de charlas familiares», dijo el hombre de negro, interrumpiendo el momento. «Lo que necesitamos es la grabación. Y si no os la entregan, lo que suceda aquí no les va a gustar. Todos ustedes van a pagar». El sonido de las sirenas resonaba más fuerte, como un eco que prometía la llegada de la justicia. Pero Carmen sabía que el tiempo se estaba acabando. Tenían que actuar rápido. Todo a su alrededor se volvía cada vez más caótico. «Joaquín, necesitamos un plan», le gritó ella, intentando reunir su voz entre la confusión y el miedo. Pero su yerno parecía atrapado en su lucha interna. Justo cuando el aire se tensó, una explosión de sonido sacudió las ventanas. Todos se dieron vuelta hacia la entrada del despacho. Era el mismo sonido que Carmen había escuchado antes, como un trueno rompiendo la calma. En un instante, la escena se llenó de polvo y escombros. Un grupo de hombres enmascarados rompió la puerta principal de una patada. «¡Nadie se mueve!», gritó uno de ellos, con una voz firme y aterradora. El caos se desató en un segundo. La habitación se convirtió en un campo de batalla. Carmen vio a Joaquín, quien automáticamente intentó proteger a su familia, pero las fuerzas extrañas eran implacables. Todo era un torbellino de gritos y lujos de gente. Ella sintió que el tiempo se esfumaba. «¡Mamá, cuídate!», gritó la hija de Carmen, pero el alboroto la envolvía, arrasando cualquier intento de escape. El hombre armado, que había sido el causante de tanto dolor, se encontró en medio de la tormenta y retrocedió, con el miedo reflejado en su rostro. Y en medio de la turbulencia, algo extraño ocurrió. Una sombra se deslizó por la habitación. Un misterio inesperado reveló un rostro conocido,
un informante que todos conocían. «¡Fernando!», gritó Carmen, al reconocer al excompañero de Joaquín, quien había estado alejado del círculo familiar. «Ustedes no deberían estar aquí», dijo Fernando, desviando la atención de los atacantes. «Joaquín, tenemos que salir, ahora». Carmen miró a Joaquín, asustada y aliviada por igual. ¿Quién era este hombre que venía a salvarlos en medio de todo este caos? Las revelaciones no se detenían y la desesperación se acumulaba como un tsunami. «¿Qué está pasando?», preguntó Joaquín, incrédulo, mientras su mente intentaba procesar todo a la vez. Sin embargo, Fernando se acercó, fijando los ojos en los de Carmen. «Ella también está en riesgo, y si no nos vamos, será demasiado tarde». Carmen sintió un golpe en el estómago. Había más en juego de lo que pensaba. ¿Era Fernando un aliado o parte del problema? Esa simple pregunta la atormentó, mientras las luces parpadeaban debido al intenso ruido del disparo de los hombres de negro. Con un movimiento rápido, Fernando los condujo hacia atrás, buscando una salida. «¡Sigan!». «¡Rápido!», era como un mantra, repitiéndose en un tono imperativo. Pero antes de que pudieran escapar, un grito desgarrador resonó en el caos. «¡Joaquín!», la voz de su madre resonando entre el ruido. Carmen dio un paso atrás, sintiendo cómo la realidad se deshacía en torno a ella. ¿Podrían escapar de la tormenta que se avecinaba? ¿O estaban todos atrapados en una red de engaños y revelaciones que nunca imaginaron? La incertidumbre llenó el aire, y Carmen comprendió que esta lucha apenas estaba comenzando. ¿Qué más secretos se ocultaban en las sombras? La verdad estaba a punto de desatarse. Carmen sintió que el tiempo se detenía. El sonido de los disparos y los gritos a su alrededor se desvanecía mientras el rostro de Joaquín se hundía en la confusión. La revelación de... Su adoptividad resonó en su mente como un eco, y su corazón latía violentamente. La familia, la vida perfecta que había conocido, estaba destruyéndose ante sus ojos. «¡Mamá!», gritó Joaquín, arrodillándose. Su voz temblaba, una mezcla de angustia y confusión. Todo era un juego. Filtraron la información desde el principio, y yo fui tan ciego. Carmen sintió un nudo en la garganta. «Pero no podemos permitir que esto acabe así». Su voz apenas era un susurro, en medio del caos abrumador. Fernando, el antiguo colega de Joaquín, se movía rápidamente, intentando delegar órdenes a los policías que se afanaban en controlar la situación. «¡Nadie se mueve!», increpó a los intrusos con una determinación feroz, pero la atmósfera estaba cargada de tensión, como un cable tensado a punto de romperse. El hombre armado, que había estado disfrutando del espectáculo, ahora parecía ansioso. ¿De verdad creen que pueden salir de esto? Todo está grabado. La familia perfecta no es más que una fachada. Joaquín, con la mirada perdida, se giró hacia su madre. «¿Por qué? ¿Por qué nunca me dijeron nada?». «Era para protegerte. Lo creímos necesario», ella contestó, el dolor visible en su voz. Pero a los ojos de Joaquín, esa respuesta sonaba vacía. Carmen sintió que cada palabra era un golpe. Y el horror de la escena a su alrededor se expandía como sombras descontroladas. En ese instante crítico, los policías comenzaron a moverse, tomando la delantera. «¡Al suelo! ¡Todos al suelo!», gritaron mientras rodeaban a los hombres de negro. Pero antes de que la situación pudiera calmarse, otro grito emergió desde el ático. «¡Eres su nieto!». El recuerdo de sus risas se desvanecía rápidamente. Su angustia se hacía presente. «¡Mamá, ayúdame!», resonó en sus oídos. Carmen sintió que un escalofrío helado le recorría la espalda. «¡No!», gritó, pero Joaquín ya se había lanzado hacia la escalera, decidido a proteger a su familia, ya fuera de las sombras o de sus propios secretos. La confusión reinaba, mientras cada movimiento se volvía frenético. Fernando, con su mirada firme,
Hizo un gesto a los policías. «Detengan a ese hombre. Necesitamos una salida», mientras los intrusos comenzaban a ceder ante la presión del número. Con un último vistazo a su madre, Joaquín corrió hacia el sonido angustiante de su hijo. Cada paso retumbaba en el suelo, mientras otros se enfrentaban al hombre armado. Los disparos siguieron resonando. La adrenalina recorría la habitación como un torrente descontrolado. Finalmente, la puerta del ático se abrió y Joaquín emergió cargando a su hijo. «¡Lo tengo! ¡Estás a salvo!», exclamó. Pero el alivio fue efímero. La mirada del hombre armado se centró en ellos, rabia pura dibujada en su rostro. «No, no se saldrán con la suya», murmuró, levantando su arma. El instante se estiró y Carmen sintió que el tiempo se congelaba. Sin pensarlo, dio un paso hacia adelante, entre Joaquín, su hija y el hombre, elevando sus manos. «¡Basta! ¡Déjalos ir! No queremos más problemas. Aquí hay más en juego que tu venganza», gritó, su voz cargada de desesperación. Un eco de sorpresa recorrió la habitación. Entraron los policías. «¡Al suelo! ¡Suelta el arma!». Las instrucciones resonaron firmes. El hombre armado, visiblemente flaqueando, echó un paso atrás, y en instante un destello de luz iluminó su rostro antes de que fuera atrapado por el equipo de seguridad. El pánico comenzó a disiparse mientras lo controlaban. Carmen, con su nieto aún abrazado a su pecho, sintió un alivio mezclado con el vacío que habitaba el espacio. La verdad había salido a la luz, pero la lucha por su familia apenas comenzaba. Al final de esa terrorífica noche, en la calma que siguió al caos, Joaquín se encontró frente a frente con su madre. «¿Ahora qué hacemos? ¿Cómo seguimos después de tantos secretos?». «Con la verdad», respondió ella, en un susurro que apenas podía sostener. «Necesitamos empezar de nuevo, por ellos y por nosotros». Mientras la policía aseguraba la escena y la luz del nuevo día emergía, Carmen supo que el camino hacia la redención no sería fácil, pero al menos estaban juntos. La conexión que había perdido había regresado, aunque atormentada. Cuando finalmente se reunieron, se abrazaron, generaciones unidas en la lucha por lo que quedaba. La esperanza, aunque frágil, comenzaba a florecer nuevamente. Y ahora, queridos espectadores, este es el momento de mostrar su apoyo. Tienes que suscribirte ahora al canal para no perder las próximas historias exclusivas. Destruye ese botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunda nuestra sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este impactante desenlace. Y comparta instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer esta historia. No esperes ni un segundo más para ser parte de esta increíble comunidad que crece día a día.